Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy te voy a enseñar una novedad de CSS y un avance súper guapo que te va a encantar seguramente, que te va a salvar la vida en muchos casos para modificar y manipular imágenes y elementos en tu página web. Es decir, yo quiero cambiar el color de una imagen que tengo en mi página web, quiero ponerle un filtro a mi imagen que tengo en mi página web o incluso un elemento, pero vamos a hablar de imágenes como tal, a mi imagen que tengo en mi página web sin tener que meterme al Photoshop, ponerle ahí ese filtro, etcétera. Pues vamos a ver cómo hacerlo en CSS. Es un avance muy guapo que incluye CSS 3 y las nuevas versiones, los nuevos cambios que va incluyendo CSS 3, así que muy atento a este vídeo porque te lo voy a enseñar paso a paso cómo utilizar estos filtros de Photoshop dentro de tu propio CSS para las imágenes de tu web, ¿vale? No tiene desperdicio ninguno, ahora te lo voy a explicar todo eso. Y también si quieres que te interesa recibir un consejo o una historia de programación todos los días de manera gratuita, pues tienes mi lista de correo donde estoy probando este nuevo tipo de formato de contenido, donde todos los días pues mando un email contando una historia mía, explicando algún truco. El otro día mandé unos cuantos trucos con HTML, enseñé unas cuantas etiquetas nuevas, otro día mando algunos trucos de CSS, el otro día también conté cómo tuve que ir con un PC de 20 kilos un día andando no sé cuántos kilómetros porque hubo un problema en el trabajo. Otro día te cuento cómo tuve que maquetar una web con tablas y cómo tuve que desmaquetarla y maquetarla normal porque un cliente se le puso en las pelotas que quería una web responsive que tenía 500 años. En fin, cuento historias muy guapas y yo creo que son bastante divertidas, así que si te interesa recibir eso también gratuitamente, pues ahí tienes la lista de correo para el que quiera. Y ahora quito la cámara y lo quito todo y nos centramos exclusivamente en el tema de los filtros de CSS que incluye este lenguaje de estilos. Dentro vídeo. Una de las nuevas cosas más interesantes de CSS3 son los filtros, que nos permiten aplicarle a imágenes distintos filtros para manipular esas imágenes y que se visualicen en nuestro navegador de manera distinta. Y al final son muchísimas funciones que podemos utilizar mediante la propiedad de filter y las podemos aplicar a los elementos que nosotros queramos, no solamente imágenes, que en principio es para lo que más sentido podría tener, sino también al resto de elementos de la página, ¿no? Entonces vamos a ver cómo puede funcionar esto. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar 07-filtros. ¿Vale? Y aquí dentro vamos a tener varias cosas. Lo primero, vamos a tener un fichero index.html, vamos a tener un fichero styles.css y también vamos a tener una imagen que podemos conseguir del proyecto anterior, por ejemplo, y podríamos usar la imagen que estuve usando yo como default user, así que voy a copiarla, le doy a copy y la meto dentro de la carpeta de filter. Ok, la pego por aquí y le voy a cambiar el nombre a imagen.jpg. Bien, entonces vamos a hacer la estructura HTML, simplemente hacemos HTML 2.5 y nos crea la estructura entera, cambiamos el idioma de español, cambiamos el title y ponemos filtros con CSS. Y aquí vamos a poner también un H1, filtros CSS. Y por ejemplo vamos a cargar también la imagen por aquí. Vamos a tener la imagen, img, src y vamos a cargar la imagen que está en la raíz de la carpeta, que es esta de aquí. ¿Vale? Cierro la imagen y ya está. En principio esto es lo que vamos a tener. Ahora voy a cargar la hoja de estilos con la etiqueta link, rel, style sheet y le pongo el href styles css. Cierro el link y en principio si le aplico unos estilos por aquí, si al body por ejemplo le pongo un background red, vamos a ver que si abro esa página aquí en mi navegador web, filtros, index.html, efectivamente funciona perfecto. Vale, entonces lo que quiero enseñarte es cómo funcionan estos filtros. Por ejemplo, voy a tener también, aparte de la imagen, voy a tener un div, ¿vale? Un div con una clase que va a ser caja. A esta caja le voy a poner un texto dentro que va a ser un h2. Hola, soy una caja, ¿vale? Y lo voy a seleccionar ahora en el CSS y le voy a dar forma. Pero en principio quiero aplicárselo a la imagen. A todas las etiquetas img le voy a aplicar unos estilos que van a ser los filtros. Hay muchos filtros que te los voy a enseñar todos ahora. Está la propiedad filter y dentro tengo todos estos filtros que puedes ver aquí. Todos estos. ¿Vale? Entonces vamos a ver los más importantes.
El primero de todos y uno de los más típicos, el grayscale, que yo le puedo decir qué porcentaje de escala de grises quiero. Es decir, si yo le pongo, por ejemplo, a las imágenes un 100% de escala de grises, lo que voy a conseguir ahora es que la imagen, si te das cuenta, es completamente gris. Y esto es increíble porque al final está aplicando una modificación que nos costaría hacerla en un editor visual, la estamos aplicando directamente con esto, ¿no? Con CSS. Esto es brutal, ¿no? Incluso si le pongo el 50%, voy a ver que efectivamente me aplica ese 50% de escala de grises, lo cual es absolutamente increíble. De todas formas, si yo a mi caja le aplico unos estilos, por ejemplo, si a punto caja le pongo un border de un PX Solid Black, luego le pongo un background color, le pongo un color aqua, le pongo un color de texto black, ¿vale? Y le pongo además un font size de 20 píxeles y le pongo también un font family Arial y le pongo un text align center, lo que voy a conseguir es que mi caja se vea de la siguiente forma. Ahí lo vemos, ¿no? También le puedo poner un width de 250 píxeles y una altura también de 250 píxeles. ¿Qué va a pasar si yo a esta caja que acabo de crearme aquí le aplico un filtro, el mismo filtro de la grayscale? Lo que puede suceder es que ahora se va a ver efectivamente un poco más gris, pero es que incluso si yo le aplicara, por ejemplo, en lugar de un borde así, se lo aplico blue, completamente blue, y le aplico también el color de letra blue, y yo le pusiera, por ejemplo, un 100% de escala de grises, lo que voy a conseguir es que esa caja también se vea gris. ¿Ok? Entonces yo puedo jugar con esto como quiera, tanto en elementos normales como en imágenes, en cualquiera. Pero sobre todo se aplica en las imágenes, ¿no? Otro elemento muy interesante es el sepia, ¿de acuerdo? Otra función muy interesante. La función sepia funciona exactamente igual. La función sepia. Y me permite, si yo le pongo un 100%, me permite aplicarle un color sepia a esas imágenes, lo cual también es brutal. También tenemos la función saturate, y esta función también me permite saturar las imágenes al 100%. Fíjate que así está 100% saturada. Si le pongo un 1% de saturación, lo que va a suceder es que pierde todo su color, es decir, su saturación baja bastante, ¿vale? Luego tenemos también el blur. De acuerdo que la función blur me permite ponerle 100 píxeles de blur. Lo que va a suceder es que se difumina muchísimo. Entonces yo puedo jugar aquí con píxeles, no con porcentaje. Si yo pongo, por ejemplo, 10 píxeles de blur, esto me genera un difuminado de esta manera, lo cual es muy interesante para hacer diversos efectos, ¿no? Por ejemplo, el poder pasar por encima y hacer un over a las imágenes y que ese blur cambie. Eso me da esas posibilidades. Si yo hago over sobre la imagen, este blur, al tener una transición en elemento, una transition all 300 milisegundos o 400 milisegundos, Easy Note, por ejemplo, pues me permite que cuando yo pase por encima este blur cambie y en lugar de tener 10 píxeles tenga 0, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si paso por encima, fíjate qué bonito efecto acabo de conseguir simplemente usando los filtros de CSS. Bien, más cositas. Pues también tenemos la opción de la opacidad, ¿vale? Que también la podemos usar con porcentajes. Si utilizo la opacity, o sea, la puedo usar con píxeles también, pero también con porcentajes en este caso. Entonces, si utilizo la opacity y el grado de transparencia, que al final esto es lo mismo que utilizar la propiedad opacity, pero bueno, si utilizo el 0%, ahora mismo sería invisible mi elemento, ¿vale? El elemento en teoría es invisible, a no ser que pase por encima, que ya me cambia eso. Y si utilizo la opacidad del 20%, pues la imagen veo que es un poquito semitransparente, ¿no? Al final puedo jugar también con la opacidad de esta manera, con el filtro, ¿no? Luego tenemos también la opción de contraste, de brillo. Vamos a ver cómo funciona esa opción de contraste. La opción de contraste, si yo utilizo la función contrast, aquí no habría ningún cambio. La imagen quedaría tal cual es. Hay que estar 100% seguro de que está bien escrito. Ahora sí que está bien. Contrast. Ahora mismo la imagen va a cambiar. Fíjate cómo cambia. Se queda completamente gris. Pero si le pongo, por ejemplo, el 100%, ahí no cambiaría. Ahí no cambiaría la imagen en absolutamente nada. Sería igual que como viene por defecto la imagen, ¿ok? Sin embargo, si la pongo al 50, el contraste, pues ahí sí vamos a ver algún cambio en la imagen. Fíjate cómo digamos que torna un poco grisácea, ¿no? Lo mismo con el brillo. Si utilizo la propiedad del brillo, que sería brig htness,
¿de acuerdo? Si le pongo el 50% del brillo, vas a ver que lo que sucede es que pierde brillo la imagen. Esto sí que puede ser muy interesante usar esta propiedad, ¿no? Por ejemplo, si le pongo un 20%, voy a ver que, fíjate cómo se queda la imagen, ese sería su brillo al 20%. Si le pongo el 100% o el 90%, obviamente se va a parecer más a lo que teníamos. Fíjate cómo sería el brillo normal y el brillo con el filtro, ¿no? Puedo jugar con el brillo en ese sentido. Incluso si utilizo un porcentaje mayor, por ejemplo un 120%, ¿vale? Vamos a ver que también se modifica el brillo. O sea, yo puedo jugar con los porcentajes tanto al 100% para que se quede normal, por debajo se oscurece o el contraste se modifica también, pero si aumento ese porcentaje puedo aumentar mucho el brillo de los elementos o el contraste de los elementos. Puedo jugar así. Si le pongo un 200% de brillo, vamos a ver que cambia mucho la imagen. Fíjate, como el brillo se modifica realmente, igual que lo haría un programa de edición de imágenes, ¿no? Bien, si pasara por encima, pues vería cómo estaba antes, ¿no? Pues estaba antes así, ¿vale? Incluso si yo modifico aquí la propiedad del brillo, vamos a ver que la transición, si yo lo pongo al 100%, el brillo, cuando haga over, vamos a ver que esa transición va a quedar muy, muy bonita. Fíjate cómo se modifica ese brillo de manera transicionada, lo cual es espectacular, ¿no? Y hay más cositas que podemos ver. Por ejemplo, el tema de invertir el color. Si yo utilizo la función invert y le pongo, por ejemplo, 100%, la imagen quedaría 100% invertida. Es decir, significa que completamente se invierte los colores de la imagen, ¿vale? Se pone en formato carrete de un rollo de fotografía, ¿no? Y también tenemos otra opción que puede ser también interesante, que es la opción Drop Shadow. Ok, tenemos el filter Drop Shadow, que esto funciona igual que las sombras, con los mismos parámetros. Yo le puedo poner, por ejemplo, 10 píxeles en X, 10 píxeles en Y, le puedo poner 10 píxeles de difuminado y le puedo poner un color de sombra black, por ejemplo. Entonces lo que vamos a conseguir ahora es tener una sombra similar a esto. ¿Qué pasa? Que en esta imagen que es cuadrada, pues al final no estamos viendo mucha diferencia a lo que sería utilizar un box shadow. Pero si por ejemplo esta imagen tuviera transparencias, ¿vale? Que eso sería lo interesante. Si esta imagen tuviera transparencias por los bordes, etcétera, si yo le pongo un box shadow, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una sombra a la caja, no se va a adaptar a esos bordes. Sin embargo, si utilizo este drop shadow, lo que va a hacer es ponerle la sombra en lo que es los bordes de lo que no es transparente. Es decir, si por ejemplo tengo esta imagen pero sin el fondo puesto, ¿vale? Sin el fondo, y el fondo es transparente y simplemente se queda mi silueta, pues la sombra con el drop shadow va a ser de mi silueta, obviando que es una caja con contenido transparente, ¿vale? Entonces simplemente la sombra sería toda mi silueta. Sin embargo, si le aplico un box shadow quedaría similar a como está quedando ahora, ¿no? Que sepas que existe esta opción también. Y luego también tenemos otra opción que es la función Hue Rotate, ¿de acuerdo? Que me permite girar la imagen, ¿de acuerdo? Me permite, si yo le pongo por ejemplo 100 deg, y me va a permitir girar no la imagen, sino los colores de la imagen. Si yo le pongo 100 grados, me permite invertir el color o girar el color, deformar el color 100 grados, ¿de acuerdo? No hacer un rotate como hago con el transform, ¿no? Simplemente me va a permitir, como te puedes estar dando cuenta, ver cómo ese color se invierte hasta ciertos grados, ¿no? Si le pongo, por ejemplo, 200 grados, vamos a ver que los colores varían también completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago una transición de este color a este otro, por ejemplo a 100 grados, voy a ver que me convierto en Hulk rápidamente. Si paso por encima, fíjate cómo me convierto en Hulk de manera transicionada y muy muy agradable. También que sepas que estos filtros se los puedes aplicar no solamente a una imagen, que es para lo que más sentido tiene, sino también a elementos como cualquier caja que tengas, cualquier div, cualquier ilustración, lo que sea que tú tengas dentro, cualquier elemento que tú tengas en tu página web, le puedes aplicar cualquiera de estos filtros usando estas funciones que te he enseñado y te van a ser muy útiles para hacer efectos impresionantes, ¿de acuerdo? En algunos casos esto lo usaremos en el curso, en próximos proyectos y tal, pero bueno, que sepas que existen estos filtros y ya puedes hacer volar tu imaginación para aplicarlos, ¿vale?
Así que ya hemos visto cómo funcionan los filtros. Y descubre el nuevo máster en CSS3 avanzado, el nuevo curso que acabo de lanzar en el que vamos a aprender todo lo necesario para dominar, y sí, digo dominar porque realmente lo vamos a hacer, vamos a dominar HTML5, CSS3, maquetación web, responsive, Flexbox, CSS Grid Layout y todo esto a nivel experto, maquetando 3 sitios web impresionantes con las tecnologías de frontend más importantes orientadas a diseño web. El link a este curso estará apareciendo por pantalla y lo tendrás también en la descripción del vídeo. Y este no es un curso normal, estás ante un máster completo con decenas y decenas de horas de contenido, probablemente llegue a superar las 30 horas de contenido único y exclusivo, y es posiblemente el curso de CSS más avanzado que vas a encontrar. En él vamos a maquetar 3 proyectos profesionales basándonos en un diseño previo. Maquetaremos una web de un portafolio espectacular, una web de una agencia de diseño y desarrollo y una web de noticias y videojuegos. Y todos estos proyectos estarán hechos desde cero, paso a paso, explicados al detalle, línea a línea, y además serán proyectos completamente responsive. Así que revisa este nuevo curso y apúntate. Si ya sabes un poquito de CSS, va a ser brutal la cantidad de cosas que vas a aprender en este curso y cómo aplicar realmente y unir todas las piezas del puzzle para crear maquetaciones web impresionantes. Así que aprovecha que lo acabo de lanzar y está súper barato. Entra en el enlace que tiene en la descripción y vamos a aprender juntos CSS3 avanzado.